todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Andrés de Andro Biker y espero que el día de hoy se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero compartir cómo es el procedimiento para cambiarle el filtro de aire a esta belleza de hermosura, ya que yo suelo ser bastante curioso y cuando soy interesado en una moto suelo buscar videos de cómo hacerle los mantenimientos, ya sea cambio de filtros, cambio de aceite, para ver qué tan complicado sería y para ver si de pronto más adelante tendría que gastar más dinero en ellos o si yo mismo por el contrario se los podría hacer a un costo mucho más económico. En este caso las Naked, en especial estas, son mis favoritas, ya que para cambiar el filtro de aire únicamente vamos a tener que retirar esta tapa con una llave Allen o una llave hexagonal de 4 milímetros y inmediatamente estaremos accediendo a la caja filtro. Eso es una belleza porque generalmente una moto deportiva toca quitarle todas las tapas de un costado para acceder a lo que es la caja filtro y así reemplazar, y en este caso únicamente sería esta. O por otro lado, una moto más grande, la misma MT-09, tocaría quitar todo el tanque para poder acceder a ese filtro, y eso por supuesto estaría aumentando los costos de mantenimiento. Así que bueno, en este caso únicamente vamos a necesitar un destornillador de estrella y la llave hexagonal antes mencionada. Bueno, este es el filtro de aire genuino de Yamaha. Lo compré en Motowork en Medellín, me costó 50.000 pesos. Es bastante sencillo realmente para ser tan costoso, pero siempre se recomienda utilizar partes genuinas, ya que muchos compañeros en el grupo de MT pues realmente me comentaban que lo compraban a 35.000 pesos genérico, pero por un motorcito de esos realmente da a pesar meterle cosas genéricas y yo siempre voy entonces por lo genuino. Vamos a empezar entonces con la llave, retirando la tapa de este lateral. Son tornillos de poquito recorrido. Y básicamente eso sería todo. Una tapa bastante sencilla. Aquí vamos a encontrar unos protectores de caucho para el momento en que uno lave la moto, toda el agua que se deslice pues no le caiga nada a la caja filtro, que es esta que está aquí abajo. En este momento pues se recomienda con una cinta pegar este caucho a la silla para trabajar más fácil, pero pues se me olvidó. Y hay que quitar dos tornillos, este de acá y este que está por acá abajo. Esta sería la tapa de la caja filtro, bastante sencillo, y este sería el filtro a cambiar. ¿Qué tal se ve? ¿Aguantaba o no aguantaba? Está bastante sucio realmente. Vamos a inspeccionar, no haya nada anormal, que no haya pronto aceite, mugre. Al parecer todo está correcto. El aire lo toma por la parte de encima, a través de esta manguera, hace el recorrido, llega por encima, pasa por el filtro y entra a través de dos mangueras que hay en su interior. Vamos a proceder con el cambio del filtro. La colocada del filtro pues realmente no tiene ciencia, únicamente es encajarlo. De esta manera y nuevamente colocar esta tapa.
básicamente esto sería todo el cambio de filtro. Bastante fácil, ¿no? Vamos a darle encendido. Como un poporito. Bueno muchachos, espero que les haya gustado este pequeño tutorial, ya que me animé a hacerlo porque cuando yo estaba buscando este tipo de videos, al momento antes de conseguir esta moto, pues todos los videos que veía realmente eran del Brasil, que se veía bastante esta moto, pero realmente muy pocos con el idioma español. Así que espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.